Oli, ya vamos a esperar que comenten de vuelta si se escuche bien y que se vea bien, etcétera. Hola. Bueno, ¿se ve todo bien? En el monitor, sí. Yo no veo los comentarios, todavía no estoy muy familiarizado con esto. Que alguien comente algo. Comenten algo ahí. Bueno, entonces comienza. Vale, gracias. Bueno, hola chiquillos, estoy muy feliz de aquí de contarles mi historia. Eh, Mi historia con, perdonen los perros, pero tenemos muchos. Eh, Bueno, les voy a contar un poco mi historia del doctorado, lo que hice afuera. Me gané una nave acá a Chile, estaba súper emocionado y me fui a estudiar, pues. Así que me motivé con lo que venía trabajando de antes y que era el pájaro carpintero, le di un poco de, de sentido a esto, darle un poquito de un- una clase de contexto que en realidad me diera valor al trabajo. Y ese nicho que venía buscando hace mucho tiempo como ingeniero ambiental era la conservación del bosque. Me encantan los bosques, así que era para mí importante. Entonces les voy a contar primero quién soy. Soy ingeniero ambiental de USACH, ahí orgulloso de la educación pública. Soy doctor en recursos naturales de Cornell. Terminé el año pasado esta investigación. Y en este momento estoy haciendo un postdoc en, ¿cómo se llama?, en temas de ecología climatológica y en eso se me ha ido el tiempo modelando la atmósfera, así que muy bonito y feliz. Y he tenido, bueno, relevante como a esta presentación, es que he trabajado mucho con carpinteros, ya 9 años que llevo en esto, aprendiendo de ellos y feliz. Me encanta mi trabajo. Y como ingeniero yo desarrollo modelos o abstracciones de los procesos naturales. Entonces, si tenemos preguntas científicas y lo que hago yo es me uno al equipo y digo, ya, mira, de esta manera lo podemos abordar, necesitamos este tipo de datos, apliquémoslo de esta manera y respondemos preguntas. Entonces, primero les voy a contar más o menos cómo es esta presentación. Eh, Les voy a hablar un poquito del contexto histórico, eh, de por qué en realidad esto es importante. Voy a hablarle de un poco de la ecología del carpintero gigante, porque ustedes ya sé que muchos de los que están viendo esta presentación en este momento les gusta la taxonomía, les gusta identificar y saber qué están haciendo los pájaros, así que voy a dedicar, espero, una gran parte de tiempo hablando de eso y dejé lo más aburrido para el final, que son los estudios. Así que espero que, que puedan aprender y que haya muchas preguntas al final, porque yo creo que hay muchas cosas que obviamente voy a omitir, quizás porque he hablado mucho o cosas así. Bueno, les voy a hablar un poquito de las ciencias de la conservación. Y esto es como algo muy general para que entiendan de qué, de qué se trata eh, este tema. Y es que en realidad la conservación biológica es algo muy, muy amplio y en realidad lo que les quiero mostrar aquí es que nos involucra a todos. Todos podemos cooperar en la ciencia de la conservación. Ciencia en términos de aprender cómo esta pérdida de diversidad biológica está pasando, dado, por ejemplo, desde la psicología del comportamiento humano, desde la ética y cómo podemos proponer políticas públicas. Y es hacer ese tipo de preguntas. Y es un buen ejercicio en, ¿cómo se llama?, en conservación, porque eh, es algo tan amplio que necesitamos conectarnos. Yo creo que esta plataforma que ahora estamos aprovechando de esta cuarentena es una oportunidad bastante bonita. Y yo obviamente en este caso, en esta investigación, estoy en, en este lado de acá, en la biología. Quizá un poco en las políticas públicas para
hacer valer mis resultados, o sea, para que sean aplicables. Y voy a comenzar primero hablándoles de este bosque sudamericano. Aquí estamos viendo la imagen del día de ayer de un satélite geoestacionario, o sea que va dando vueltas con la Tierra, en la misma, mirando siempre la misma parte de la Tierra. Y se llama GOES este, y este satélite iba tomando esta imagen de la Tierra. Y esta noche una composición, esta no son la imagen tal cual como se ve la Tierra en la noche, porque hay una composición en la base, pero lo más importante que quiero mostrarles acá son los patrones de circulación. Entonces, por efecto Coriolis, como la Tierra va girando, esto se mueve hacia el oeste, perdón, y al moverse las corrientes hacia el oeste, junto con el aire, por el movimiento de la Tierra, crean un ciclón. Y ustedes pueden ver aquí las nubes yendo hacia el norte, y pasa lo mismo acá en el otro sentido, o sea, contra horario, ¿cierto? En la dirección contra horario. Entonces tenemos que en esta zona, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en el norte de Argentina, llueve mucho más que en la misma latitud en nuestro desierto, que es el desierto de Atacama. Y este mismo efecto por este otro lado hace que las nubes suban desde la Antártica y puedan regar, ¿cierto?, el frente antes de la cordillera, y después el otro lado de la cordillera tenemos la Pampa Argentina, que es un desierto. Y esta característica climatológica hace que nosotros tengamos una diagonal árida que nos separe el bosque templado del bosque subtropical y el bosque tropical, que en este caso es el Amazonas. Entonces, lo que tenemos acá en términos técnicos se llama una isla biogeográfica. Entonces está determinada por la geografía, pero también por su biología, estas diferencias. Y estos son los llamados bosques templados sudamericanos, que van desde a ver, sería el norte de Santiago, con los notofagus, con los robles, hasta Magallanes, Puerto Williams. Y en lo que te voy a mostrar, tengo varias zonas de estudio. Empecé trabajando en Puerto Williams, en Isla Navarino, y empecé a subir hacia el norte viendo que había más problemas ambientales allí. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre mencionar es la descripción de Darwin cuando pasa por Valdivia y describe estos bosques. Y hay una parte que se llama los bosques impenetrables, oscuros y verdes, que, que él dice que quería ir a una casa a una milla o una milla y media de distancia, pero mi guía dijo que era casi imposible penetrar el bosque en una línea recta. La caminata al final tomó no menos que 3 horas. O sea, es un bosque tal como esta foto que se ve acá. Esta es una foto de Aysén que tomé en el bosque valdiviano. Y bueno, nosotros todos conocemos cómo está el sur ahora. Entonces hubo un proceso histórico que es bastante importante para determinar los cambios que han habido en el paisaje, y ese es como mi foco de estudio en la ecología del paisaje en este territorio. Y cuando se introdujo el tren al principio del siglo XX, empieza la extracción forestal. Pueblos emergen como por ejemplo Melipeuco, todos estos ramales que habían en la zona central, y se deforesta esto y se da paso a la agricultura, a la ganadería y más recientemente a las plantaciones forestales. Este es un paisaje de cerca de Valdivia, de 1920, 1930, que encontré en una biblioteca, y todos conocemos lo que pasa en Aysén, que ahí tenemos la misma huella, pero un poquito más reciente. Y luego con las plantaciones forestales tenemos que la primera parte de la segunda parte del siglo XX empiezan a plantar estas plantaciones a raíz de otras experiencias que se tienen en España, y se crea el decreto ley 701, que les da plata a las personas para que planten, en particular a grandes compañías, y ya para el 2011 tenemos toda esta cobertura de plantaciones que va avanzando hacia el sur. Entonces yo crecí yendo a acampar ¿cómo se llama? Al sur. Estaba en un grupo scout y veía las plantaciones en todos lados como crecían a través de los años. Y luego, cuando se me dio la oportunidad de trabajar con este pájaro y proponer mi investigación, lo primero que pensé fue en eso.
cómo el carpintero iba a estar viviendo ahí, no sabía, entonces tenía que aprender qué pasaba. Entonces, todos conocemos los paisajes como quedaron en Biobío, donde los fragmentos de bosque están relegados a pendientes topográficas altas, ya, y cerca de los ríos, porque esas fueron las normas de protección, pero en realidad el resto son plantaciones forestales. A pesar de que hay estudios como los de Andrés Fierro, por ejemplo, que hay un aumento de la diversidad en comparación a tierras que son abiertas en términos de insectos. En términos de macrofauna, eso es un desierto. En los ríos tenemos paisajes como estos, que son como agroforestales, y en los lagos tenemos pastos para las vacas, como dijo el Chino Ríos, y, la, y también cereales. Entonces, obviamente que no teníamos idea cómo el carpintero iba a moverse por ahí. Y bueno, en Chile las estrategias para el manejo forestal, y ojalá que hayan forestales aquí que puedan comentar en esto, es que todo en Chile, el manejo forestal se refiere al árbol. Entonces tenemos el árbol y cuánta madera vamos a sacar, pero no hay ningún criterio de proceso ecológico de especies que no sean forestales, que estén realmente incluidos en políticas públicas, o sea, en procesos de fiscalización o de implementación de manejo de los, del bosque nativo. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, definir criterios forestales. Entonces tenemos por un lado la perspectiva utilitaria, que es un énfasis en producción de madera, biomasa y calidad de la madera, y por el otro lado la perspectiva ecosistémica, que tiene un énfasis en procesos ecológicos y que mantiene esos servicios ecosistémicos que nos aportan a nosotros. O sea, todos sabemos que los bosques retienen agua. Nosotros pensemos que en el sur de nuestro país era todo bosque y eso controlaba el clima local. Ahora, como estamos avanzando con la aridificación hacia el sur, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Ya sabemos que nos vamos a ir a una sequía, pero en realidad los procesos no los conocemos muy bien. Y la gracia sería acercar ambas. Entonces, uno de los desafíos entonces era definir esta calidad de hábitat, definir cómo mostrar que los bosques estuvieran sanos y también cómo se llama que estuvieran funcionales y que nos entregaran esos servicios ambientales. Entonces, una de las cosas que nos empezamos a meter fue ver qué tipos de indicadores existían, y la madera muerta es un indicador bastante bueno de riqueza de especie, como se ve acá. Ya tenemos, por ejemplo, árboles muertos, tenemos troncos, tenemos ramas en el paisaje, o en un sitio donde se estudió esto, se midió. Y entre más madera muerta tenemos, más especies hay. Y acá tenemos también que otro de los efectos importantes que existen es que a medida que tú vas perdiendo tu hábitat, que vas acercándote hasta el 100% de hábitat perdido, la probabilidad de ocupación de esos fragmentos en un ambiente fragmentado afecta mucho más rápido a los especialistas que a los generalistas. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? Los especialistas. Y bueno, el carpintero es un especialista. Eh, entonces, vamos aplicando más coladores, vamos haciendo más pequeña esta historia, ¿cierto? Y este paper bonito de los Tomases ¿cómo se llama? De Villarrica, perdón, Villarrica no, poco, puede ser, de esa zona. Ellos han hecho mucha investigación con nidificadores de cavidades, estos pájaros que van adentro, ¿cierto? Como este choro que está aquí al lado, y se meten en estas cavidades y nidifican adentro, como el carpintero. Y ellos encontraron que hay muchas conexiones en la comunidad que ellos estudiaron entre nidificadores que hacen en su bollito, ¿cierto? Dentro de las cavidades, y especies de árboles y otras especies que usan esto como secundarios, o sea que ellos no hacen sus cavidades, pero las ocupan. Entonces, ellos descubrieron que hay muchas conexiones, sobre todo con cierto tipo de Nothofagus, más que otras especies que también no son quizás dominantes, y con los estados que corresponden a más muertos, o sea, más madera muerta, hay más cavidades, lo comentamos un poquito antes. Entonces, dentro de esto, hay varias especies que podrían aportar, ¿ya? Y dentro de esto está el carpintero. Se dio la oportunidad de que estábamos trabajando con él, así que decidimos
obviamente seguir con eso. Y ahora les voy a contar un poco más de la especie. Eh, y bueno, esas son, ¿cómo se llama? Es como el camino que al menos, mi camino mental para llegar a esta especie. Eh, y bueno, la especie es endémica de los bosques templados, o sea, no está en ninguna otra parte de Sudamérica, solamente en esos bosques que están aislados, pero hay más especies que son súper similares a estas, que tienen comportamientos muy similares, que están a lo largo del neotrópico, o sea, estamos hablando de todo Argentina, bueno, todos los países que están en el otro lado de la parte subtropical, andina, tropical, y arriba también en Centroamérica. Y es el más grande. Por eso que hay mucha gente que le dice el carpintero negro, el carpintero magallánico. A mí me encanta carpintero magallánico, pero porque me encanta Magallanes. Pero en realidad digo siempre gigante porque es una característica que lo distingue de todos los otros carpinteros que hay en Sudamérica. Y promedia, como dice ahí, los 350 gramos. Y eso, el macho es mucho más grande que la hembra. Puede llegar a pesar incluso hasta 420 gramos, el más grande que hemos pesado. Y las hembras pueden llegar a 320 y un individuo juvenil puede ser incluso menos. Son monógamos sociales, eso sí, quiere decir que tienen una pareja, viven con ella, o sea, cerca de la pareja, ellos están haciendo su vida, pero nadie sabe si en realidad tienen cópulas extramaritales y si es que en realidad hay cópulas fuera de los territorios. Viven en torno a un grupo familiar y defienden un territorio. ¿Ya? Ellos son súper sociables, tienen alta dependencia de los padres. Hay solamente un pollo por intento reproductivo, o sea que si hay dos huevos en el nido, si ponen dos huevos, uno lo van a rechazar instantáneamente, lo van a tomar y lo van a tirar afuera del nido y van a criar solamente uno. ¿Por qué? Porque les toma de entre un año a incluso más de 2 años salir del territorio, salir de su familia y dispersar a otro territorio y aprender a comer les toma como un año. Entonces, son súper dependientes. La escala de cuidado paternal en los pájaros es bastante, es de los altos. Y, y pueden tener diferentes estructuras sociales, vamos a hablar un poquito de eso después. Y tienen territorio estable en el tiempo, o sea, perdón, en el espacio y en el tiempo también, que promedia las 100 hectáreas. Eso es cuando el bosque está continuo, o sea, tenemos un pedazo de bosque que no hay, no tenemos ninguna perturbación, ¿cierto? Una abertura o ningún espacio abierto. Eh, Hay bosques que pueden ser muy, muy, muy altos en madera muerta, como por ejemplo, no sé, por la parte alta con Guillío tiene mucha madera muerta y los territorios estamos hablando de 35, 40 hectáreas, un territorio, porque el hábitat es tan bueno que no necesitan defender tanto. ¿Ya? Y es el excavador primario de mayor tamaño, ya estamos hablando que es de mayor tamaño en Sudamérica, pero también dentro de este ensamble de especies que existen en estos bosques templados sudamericanos tenemos solamente pocas especies de carpintero y de otras aves que rompen la madera, como el comecebo. Y hoy no se me olvidó traducir esto, pero hay tres cosas claves que se usan bastante en conservación, que era más o menos lo que lo expliqué un poquito antes, que uno es carismático. Una especie carismática es algo que le llama la atención a la gente, por lo tanto la gente tiene cuidado por ella, por lo tanto tiene una probabilidad mayor de ser usada como especie emblema, para que la gente cuide el bosque. Eh, Luego también es una especie indicadora, porque cuando nosotros degradamos el ambiente, el pájaro ya no puede vivir ahí, porque tiene altos requerimientos eh, para vivir. Y también puede ser una especie de paraguas en el sentido de que este paraguas que representa el territorio, el espacio que ellos ocupan en el tiempo, cubre los territorios de muchas otras especies y por lo tanto, al tener un territorio grande, si tú conservas ese, puedes saber la cantidad de individuos de otras especies que puedes estar conservando también. Y ya les dije que estos eran súper especializados y son especializados de bosque, pero la mayor especialización que tienen es que
hacen un hoyo dentro de un árbol y ponen los huevos dentro de un árbol. Ya, o sea, pocas especies, bueno, no tan pocas, pero pocas especies que hacen en eso, en términos de macrofauna. Y tienen división de cuidado parental. Eso quiere decir que el macho y la hembra contribuyen de forma diferente a cómo usan el nido. Estas son cámaras o sea, imágenes de cámaras trampas que pusimos en los árboles allá en Isla Navarino. Y, y ellos, la hembra generalmente empolla el huevo las primeras semanas y el macho la alimenta a ella. Y a veces sale la hembra. Y después la segunda parte, cuando ya eclosionan los huevos, empiezan a turnarse. Y ahí es donde el cuidado es más intensivo. Cuando son grupos familiares que contienen otros juveniles, los juveniles no cooperan, no ayudan en los nidos, ellos se mantienen al margen, los pareja dominante, que está, me imagino, lleno de hormonas en ese momento, siempre echa a los más pequeños que puedan venir a pedirles comida, porque en realidad los otros individuos de la familia viven al alero de la protección del macho dominante. Y, y esa es como la dinámica, o sea, el macho guía el movimiento a través del bosque y también provee la mayor cantidad de recursos para toda la familia. Son extremadamente territoriales y esto es algo que nosotros nos aprovechamos y los capturamos usando su territorialidad. Acá abajo pueden ver la cabecita de uno de nuestros maquetas de carpintero y pueden ver ese ojo endemoniado del carpintero preguntándole qué hace en su territorio. Entonces, eso a nosotros nos sirve desde el punto de vista de modelación porque, por ejemplo, para estimar densidades de individuos o de familias, porque funciona como una barrera, o ellos conocen los lugares donde se comunican territorialmente y esas son barreras y están en constante cambio, pelean por ellas y tienen zonas núcleo que ellos defienden. Y eso está asociado a los nidos. Eh, Así que esta es una imagen de cuando lo estábamos capturando. Y una de las cosas que es parte de la dieta es que estos pájaros, todos sabemos que pican los árboles, pero ¿qué pasa dentro del árbol? Que lo pican tanto, ¿cierto? Entonces dentro de los árboles tenemos larvas y estas larvas son de insectos que ponen su huevo dentro de la madera, estas larvas empiezan a comerse la madera y esta madera se va muriendo y estos pájaros se comen los bichos. Entonces son todos estos larvas de cerambycium mayormente, son escarabajos de cuernos largos. Y estos escarabajos gatillan el decaimiento de los árboles. Los árboles empiezan a morir y este decaimiento empieza también a atraer más escarabajos. Entonces es como un proceso de dos vías que al final lo que hace es degradar el bosque. Entonces nosotros pensamos, mira, si podemos ver qué tan decaído un árbol, ¿podremos saber cuántos bichos hay adentro? o si es que eso lo ve el carpintero como algo positivo. Y aquí los pueden ver a los carpinteros comiendo en madera muerta. Identificar individuos. Esto es una paleta bien simple, bien generalizada. ¿Cómo se llama? No es siempre rígida. Ya en la naturaleza todo, hay matices de todo, nada es 100% lo que parece. ¿Ya? Entonces podemos ver los juveniles cuando están, o sea, menos de un año, que tienen estas. Lo primero que uno va a ver es la espalda y ver si que existen estas bandas. ¿Ya? Estas bandas son completas de un lado a otro cuando en los primeros 2 meses, más o menos, quizás 3, de la vida de un carpintero y empiezan a cambiar de color y perder ese negro. ¿Ya? Y vamos a ver que al principio son bandas o son líneas bastante largas. Ya tienen un pico corto al principio y los ojos son azules, no son amarillos como esta foto. Y tienen un penacho cortito. Y se ven así como una versión un poquito miniatura, como un 90%, 80% de la proporción de un adulto. Luego ya cuando pasan al año, el pico ya se ve completo. La cresta ya ha crecido bastante y tenemos estos puntitos. Y aquí viene la parte truculenta, porque estos puntitos pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4, les voy a mostrar un ejemplo.
Una de las cosas que no dije al principio, que es muy importante, es que las hembras tienen la cabeza negra y los machos tienen la cabeza roja completa. Entonces, esa es la primera parte donde identificamos individuos, ¿cierto? Macho-hembra, eso se llama dimorfismo sexual. Tenemos los machos con la cabeza roja, hembras con cabeza negra. Y el penacho en general de la hembra siempre es mayor que del, del macho. Y al final ya con los adultos, cuando ya tienen más de 2 años, ya no tienen estas marcas, y en realidad aparece tal como este de la foto. ¿Ya? Hay algo que siempre causa confusión a veces, muchas veces, y es este mascarón de los juveniles. Ahí pueden ver que el ojo no es amarillo, por ejemplo. Una foto de Fabián Guerrero. Grande Fabián. Bueno, casi todas las fotos de esta presentación son del un fotógrafo espectacular de Osorno, que sabe mucho de carpinteros también, así que muy buena amistad. Eh, Pueden ver aquí, por ejemplo, que estas bandas son largas, todavía tienen mascarón. Esto estamos hablando de tiene poco menos de 3 meses, 4 meses. ¿Ya? Y pueden ver que el pico es mucho más corto que lo que se veía en la anterior. O sea, tiene una forma como de punta, aquí ya tiene un bisel. Y aquí pueden ver que hay otros individuos. Estos son individuos anillados, como pueden ver. eh, Adulto por el ojo amarillo, juvenil todavía con el ojo casi amarillo, con las bandas y este con puntitos. Y aquí hay algo como de esas situaciones que uno dice cuál es cuál. Y aquí, cuando está difícil, siempre hay que ver el comportamiento. O sea, uno tiene que escuchar quién está pidiendo comida. O sea, una de las cosas más fáciles para identificar es quién pide comida. 5 minutos mirando estos carpinteros ya te das dar cuenta quién es el que está pidiendo y quién es el que está arrancándose. Entonces tenemos, para identificar familias, pues, su estructura social. Sabemos que estas familias, ¿cierto?, se espacian así como regularmente en el bosque, porque están defendiendo sus territorios. Y podemos empezar a identificarlos por viendo las combinaciones de individuos. Entonces hay una pareja dominante, ¿cierto?, que es la que está criando a los pollos. Podemos tener un juvenil, puede ser macho o hembra. Entonces ahí ya tenemos una combinación. Puede ser un inmaduro y un juvenil, puede ser la combinación de un juvenil macho o hembra, o el inmaduro macho o hembra. Entonces ya tenemos más posibilidades para diferenciar familias. Y ya todo lo que viene hacia arriba. Cualquier cosa más de 2 inmaduros dentro de un grupo familiar ya parece un poco raro. Generalmente lo que yo he visto por experiencia personal es que cuando el macho dominante no es tan dominante, o sea, no es tan agresivo como otros machos, hay más individuos en la familia. Cuando el macho dominante es muy, muy agresivo, generalmente hay poquitos. Se cabrea rápido y lo echa a dispersar. ¿Ya? Y podemos ver obviamente el sexo y edad de los individuos y la estación del año, si es que están en reproducción o no. Eso es importante porque si se están reproduciendo, eh, ahí empiezan a echar a los pequeños y ahí hay como más incertidumbre. En general, como justo antes de que empiece la temporada de reproducción, hay bastante incertidumbre en términos de, del grupo, de la composición familiar, porque están peleando mucho, porque obviamente se están peleando machos y hembras para poder reproducirse. Y bueno, entonces, haciendo un sumario, ¿cierto? Un resumen, es una especie indicador, dijimos que podía ser sensible, especie paraguas que puede conservar a otras porque tiene territorios grandes, que puede ser clave para el sistema, eh, porque puse clave, y carismático. Ya sabemos que es especialista en los notofagos, ya los bosques templados, lo más abundante en el bosque templado es notofagus. Excava cavidades tanto para alimentarse como para nidificar, y altamente territorial, y también vive a largo tiempo. O sea, estamos hablando que la reproducción se demora 2 o 3 años, y, o sea, perdón, en crecer, en ser maduro, y después luego salir a buscar un territorio, establecerse y tener tu progenie. Y es social. Y bueno, para empezar, para sensibilizar un poquitito, esto es el carpintero, el campesino más grande que existió alguna vez. Se llama Ivory Bill Woodpecker, eh, que es carpintero de pico de marfil, y vivía en el sur este de Estados Unidos. Se extinguió. Eh, los investigadores de allá donde yo trabajaba
dijeron que lo encontraron, pero en realidad como que nunca fue. El terreno era muy pequeño para un territorio tan grande, un carpintero tan grande. Y se perdió, se extinguió en México, en Florida, toda esa parte de ahí, y en Cuba. Y esta es una foto de un carpintero gigante en Cherquenco, Chile. Una zona que era parte de mi investigación y que visité bastantes veces y conocí mucha gente que trabajó en la madera. Y estos lugares donde estos personajes en su tiempo fueron, estamos hablando de 1968, esa foto, eh, ya esos bosques ya no están ahí. Entonces, les voy a contar mi proyecto, ahora viene la parte aburrida. Entonces, estos estudios que voy a mostrar son ejemplos, hay estudios que son bastante largos, pero son como medio complicados en términos metodológicos, eh, así que voy a hablar de lo más simple. Y ¿cómo se llama? Proyecto lo que busca era ver cómo este cambio en el ecosistema había afectado a estos carpinteros. Así que les voy a explicar por qué modelamos, depende del objetivo de la modelación. Podemos declarar, primero puede ser para declarar formalmente un problema, identificar vacíos de información, adquirir visión teórica, ya empezar a proyectar así como, mira, si en realidad moví este perno para allá, ¿qué va a pasar? Se va a salir la tuerca. ¿Ya? Eh, Pruebas cuantitativas de la teoría, hay teoría, entonces hacemos un experimento y vemos que si en realidad eso pasa o no pasa. Eh, Interpretar datos, ¿cierto? Como todo esto, la ciencia de datos que se viene fuerte ahora. Y lo más importante, creo yo, para hacer manejo del paisaje y tomar directrices y ya empezar a empujar un poquito el carrito de proteger más nuestros bosques, es pronosticar y predecir qué va a pasar con estos escenarios que estamos viviendo en el día a día. Entonces hay una secuencia clásica, la descripción, tú describes, ¿cierto? Tu sistema, puedes explicarlo, que es la parte o sea, el trabajo científico, y luego con esos parámetros tú puedes hacer unas predicciones y empezar a discutir sobre eso. Entonces, esto es como lo que estamos haciendo, como a grosso modo. Estos son los manuscritos que hemos trabajado en el último tiempo. Estamos trabajando en diferentes escalas de análisis. Primero con la selección de hábitat y comportamiento. Estamos viendo con los GPS, poniéndoles, traqueando sus movimientos, viéndolos, cruzando eso con las imágenes satelitales, siempre para poder ver la calidad de hábitat, etcétera, y viendo cómo se ajustan estos movimientos. Luego con esos parámetros podemos informar modelos que tienen que ver con la dispersión, dónde pueden llegar, dónde no pueden llegar, qué parches están conectados, qué poblaciones están conectadas. Luego con eso podemos hacer inferencia de escala de distribución y poblacional, ¿cierto? Tomamos datos que son puntuales en algunos lugares que quizás hay series de tiempo que podemos extrapolar dados estos otros parámetros que conocimos. Y también ver tendencias regionales y globales. Y para eso estamos ocupando bastante poder de cómputo. Y un ejemplo de eso es el trabajo de Alberto. Alberto va a estar presentando mañana sus investigaciones, así que conéctense y véanlo. Alberto estuvo trabajando con modelos de distribuciones y estuvimos viendo ahí el sobrelapamiento de las distribuciones de insectos con los carpinteros como una respuesta funcional. Pero ahí lo tenemos en el horno. Bueno, les dije que ¿cómo se llama? Que trabajamos con insectos, ¿cierto? Y ver o sea, cómo usamos las imágenes satelitales para ver la calidad del hábitat y esas cosas. Bueno, en el ciclo de la vida de los árboles, hay cuando empieza a crecer al principio, ¿cierto? Y después empieza a morir, se nece, se muere. ¿Ya? Entonces hay dos procesos bien importantes en ese decaimiento. Hay una degradación de la clorofila y acumulación de carotenos en la hoja. Entonces la hoja empieza a cambiar del color, ¿cierto? Eso es como algo básico, pero se ve más fancy, ¿cierto? Se ve más sofisticado con gráficos así. Entonces aquí entre medio del rojo y el infrarrojo, que son estos que se ven acá, que nosotros ya no los vemos, pero lo sentimos, el calor, hay una banda donde esto de la senescencia se expresa. Entonces usamos imágenes Worldview que tienen este es el espectro de visión o sea, de la frecuencia perdón, de la radiación solar que llega aquí a la Tierra, la que es absorbida aquí y la que es reflejada. Y de lo que se refleja nosotros estamos viendo, ¿cierto? Desde el azul hasta el rojo,
pero justo aquí está la del borde del rojo, que antes que vaya al infrarrojo, y esta puede, puede detectar esta senescencia, y hay estudios que muestran esta senescencia en las plantas. Entonces dijimos, ¿será que esta senescencia puede explicar el decaimiento del Nothofagus? Vamos a testearlo. Entonces nos fuimos a terreno, y aquí no importa la tabla, no se fijen en esto, pero fíjense acá. Acá lo que tenemos es que empezamos a samplear árboles con decaimiento. Aquí tenemos dos especies, eh, eh, coihue y lenga, y tenemos esta distribución de frecuencias para los distintos niveles de decaimiento que definimos en el terreno, entre menos decaído a más decaído, y aplicamos este índice que es el índice que mostré anteriormente. Y se puede ver que hay un crecimiento. Este ajuste obviamente que no se ve muy bonito para los que están en la ciencia, pero ha sido bastante, lo hemos ido mejorando con el tiempo, usando más datos en realidad, y, y ahora tenemos ajustes mucho mejores, pero la base de esto está ahí. Y fuimos capaces de detectar decaimiento, o sea, qué tan muertos estaban los árboles, correlacionarlo también con el picoteo, o sea, que los pájaros iban a comer donde estaba más decaído, obvio, y la emergencia de estos insectos. Entonces nosotros lo usamos esta medida del PSRI, el índice de vegetación que se está muriendo, como indicador de calidad del hábitat. Y bueno, aquí viene lo más fome, que es lo que me gusta a mí. Capturábamos a los carpinteros, le poníamos este transmisor, los seguíamos, ¿cierto? Usábamos datos ambientales, ¿cierto? Como los nidos, las cavidades, el decaimiento de los árboles, los metíamos dentro de estas jugueras, ¿cierto? El modelo sinóptico es que se ve la función del livelihood, y podíamos ver las correlaciones entre el movimiento que ellos tenían o los patrones de utilización en el largo plazo dentro de sus territorios. Esto que está aquí es un territorio, y eh, ¿cómo se llama este color gris? Esta escala de grises representa esa calidad del índice. Entonces aquí lo más negro debería ser más decaído, y se ve como el pájaro va moviéndose a través de este bosque, de esos árboles, buscando esos lugares más oscuros. Hicimos otros modelos un poco más complicados, pero no lo voy a mostrar acá. Eh, y aquí, bueno, lo que importa es que en el largo plazo siguen buscando esos lugares más decaídos. Aquí está el detalle. Esos píxeles son los valores de cada árbol de la cobertura de arriba del canopy. Y entonces, una de las otras especializaciones que tiene este pájaro es que las cavidades las ven como legados forestales para reproducción y descanso. Entonces hicimos censos completos en dos poblaciones, arriba y abajo en la distribución del carpintero, y descubrimos que van a estar en cúmulos siempre a cualquier escala. Entonces cada vez que hacen un nido nuevo van a hacerlo en un lugar donde hay otros nidos. En general esa es la regla. Y construyen árboles que no son tan muertos. Esto es el decaimiento. Entonces los árboles que están con nidos, los que no tienen nidos, los que no tienen nidos para Navarino y para Chalhuaco en el norte. Y podemos ver que estas distribuciones son más bajas, por lo tanto se aseguran de hacer un árbol, o sea, un nido en un árbol que está vivo, que va a seguir viviendo. Entonces lo pueden seguir usando. Entonces, una de las siguientes preguntas era, ¿qué pasa con la otra familia? ¿Cierto? Entonces hicimos la misma técnica, y lo que encontramos es que lo que determinaba sus territorios era en realidad la distancia de sus cavidades. Entonces la base de su territorialidad era en base a las cavidades, defensa de ese recurso, no tanto de la comida. ¿Ya? Y hay otras combinaciones como por ejemplo otros territorios. O sea, obviamente esto estamos asumiendo una probabilidad de dispersión ajustada por una probabilidad de una función de probabilidad. No me voy a poner pesado ya, perdón. Uh, y lo otro que usamos estos mismos datos, o sea, todo esto va saliendo del mismo modelo, es que podemos ver el tamaño de los territorios están afectados por la distancia de las cavidades, y obviamente por la fragmentación, o sea, la cantidad de bosque, o sea, partes abiertas dentro del paisaje. Entonces, con eso obviamente podemos usar para ciertas predicciones. Y una de las cosas que hicimos fue hacer predicciones regionales del hábitat de nidificación con estos parámetros que podemos tomar con Remote Sensing y hacer estas simulaciones. Estimamos las parejas reproductivas. Ahí, como pueden ver en Nueva Volbuta, son increíbles, pero ahí hay, por el modelo, 16 familias. Entonces tienes que multiplicar por 3 la población de Nueva Volbuta. Uno tendría a pensar de que hay más pájaros, pero no hay tantos.
Eh, y bueno, estos son los datos de terreno. Hay aquí un lugar que se llama Villa Araucarias, que hay una pura familia en un terreno bastante grande, pero pueden ver cómo está fragmentado el bosque. Esto es todo lo que está como terreno, que se ve como terreno de elevación, es no bosque, y lo que está en rojito es bosque para nidificar. Y este es el bosque Nahuelbuta. Otra investigación corta fue analizar, vi unos pájaros comiendo semillas, algo que no habíamos visto en harto tiempo, y lo que hice fue modelar una hipótesis que nosotros sabemos que los machos desplazan a las hembras y juveniles en los, dentro de los hábitats, en sus decisiones microhábitats. Eso quiere decir que en los pájaros los machos corren a las hembras y a los juveniles de los buenos estratos. Entonces ellos se comen el tronco más grande, se picotean eso. Entonces, luego, como son desplazados los machos, o sea, perdón, las hembras y los juveniles, que pueden ser de cualquier sexo, terminan comiendo en otros estratos. Y esos estratos muchas veces son semillas. Uno difícilmente vería un macho comiendo semillas. Eh, y en todo este tiempo nunca he visto uno. Entonces, vi esta hembra que estaba comiéndose unos frutos de canelo allá en Isla Navarino. Estaba comiendo frutos y estaba comiendo flores. El que está anillada, esta es una de los individuos que yo estaba siguiendo. Ya, y saqué esta foto, que es la hembra con la semilla. Y aquí lo más interesante fue la observación. Y aquí viene mucho del naturalismo, y me gusta mucho esta investigación por la parte naturalista. Es que cuando vi al carpintero comiendo esto, se lo tragó. No lo mordió, no la desintegró, se la tragó. Entonces, eso es algo bastante importante porque si toda la literatura decía que los carpinteros pican semillas, entonces no decía en ninguna parte que en realidad se las tragaban o que la destruían. Lo que pasa es que muchos pájaros, como por ejemplo el zorzal, se come frutas de lingue, de maqui, va y las defeca en otro lugar y esa semilla dispersó cierta distancia ayudado por ese pájaro. Entonces yo había trabajado un poquito antes con eso y vi esto y dije, ups, qué interesante. Y no pasó nada más. Luego me fui a Valdivia, esta parte del bosque de los valdivianos, y me puse a buscar esto, lo rojo que está acá es bosque, es selva valdiviana, y esto que está abajo son notofagus eh, como el bosque más magallánico. Y bueno, esto viene en realidad del bosque maulino, la intersección de los dos con las Araucarias y todo eso, para que no me maten después los más cuadraditos. Bueno, la cosa es que aquí todos estos puntos que ven acá son los puntos donde yo fui a hacer observaciones en esta faja de 400 kilómetros por 200 kilómetros que es de la región de la Araucanía hasta la región de los lagos. Y vi que eso pasaba varias veces en estos bosques, sobre todo en Valdivia. Entonces lo que hice fue modelar la dispersión de semillas, como si ellos estuvieran en realidad eh, dispersándola con sus movimientos, con los trabajos que habíamos hecho antes. Lo que descubrimos que al mismo tiempo de retención intestinal, o sea, se lo comen, ¿cierto? Pasa por su tracto digestivo y después lo defeca. Ese tiempo en los pájaros pequeños, que ha sido estudiado por Pablo Vergara, Simonetti y otras personas, eh, es de media hora con experimentos. Y este bicho, pensando en media hora, ya hay alta probabilidad de que dispersan a 600 metros y ¿cómo se llama? Los zorzales dispersan a 400. Ahora, pensando en un pájaro más grande, podríamos pensar de que podrían defecar más tarde, demorarse una hora en vez de media hora, y ya empezamos a ver cómo la tasa de dispersión puede ser mucho más alta. Por lo tanto, pueden estar llenando ahí un vacío, o sea, no un vacío, sino que están creando una función ecosistémica que quizás otros pájaros eh, no son, o sea, no son posibles para ellos hacerlo, no son capaces de hacerlo. Entonces, como que en realidad lo que pasa con el carpintero es que aquí quizás hay una ruta de migración, o no de migración, de dispersión, y que puede ser que estén tomando estas semillas y las están dispersando mucho más lejos. Por lo tanto, aumentan la diversidad genética de los árboles de los cuales toman la semilla. Ya, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo estamos con el tiempo? Son las 8:23. ¿Quieren que siga o quieren que pare? Ay, ay. Ya, vamos a seguir entonces.
las plantaciones forestales limitan la dispersión de los carpinteros gigantes. Esto fue algo que me pregunté desde el principio. Y aquí está el Parque Nahuel Buta y pueden ver ustedes la secuencia de imágenes satelitales con composiciones de año completo de Landsat desde 1984 a 2018. ¿Ya? O sea, este paisaje está en constante cambio por las plantaciones forestales y expansión forestal. Y verlo de otra manera, por ejemplo, es aquí que todo lo negro, esto es el mar, lo que destaca, esto negro es tierra agrícola u otro uso, y lo que está en rojo son plantaciones forestales. Esto que está cuadrado acá es el Parque Nacional Nahuel Buta, y podemos ver en este gradiente que es una medida que se llama un modelo armónico de un índice de vegetación normalizado. Esto te dice que si es deciduo o siempre verde, esto siempre verde en este caso sería coihue y deciduo sería ñirre o roble. O sea, está bastante fragmentado y quería ver eso, qué pasaba ahí. Entonces me fui en la moto a recorrer todos estos puntos de nuevo. Aquí están en este lila lo que es plantaciones, en negro lo que es bosque, y los puntos donde recorrí. Y usé esto, que son los picoteos. Los picoteos del carpintero son únicos porque tienen un pico biselado, ¿ya? Y es grande, por lo tanto siempre van a ver estos picoteos cuadrados. Entonces hay pequeña variación en ese sentido y también pequeña variación temporal. En el tiempo no pierden sus características, siempre se ven, o sea, se ven como que están ahí, una, y con el chipeo de la madera, con, con la destrucción de la madera cuando está sana, tú puedes ver el gradiente de color y con ese color poder datarlo. Puedes decir que si es viejo o reciente. Entonces usé esa como medida de respuesta porque me di vuelta por todo este bosque, o sea, por todas las partes del medio y no encontré ninguna población. Entonces no había un gradiente tan suavizado como yo pensaba. Entonces usé un modelo de propagación de onda como este que se muestra aquí, que es como la respuesta al cambio climático de las especies, cómo se van a mover en el tiempo. Y mi idea era que si el hábitat era hostil, entonces ofrecería una mayor resistencia al movimiento. Entonces al hacer la modelación, si se resistía, o sea, si el hábitat era malo, le iba a costar moverse por ahí. Y lo que encontré es que las plantaciones, cuando estamos hablando de picoteo reciente, como ese como respuesta del carpintero, dónde está el picoteo y dónde no está el picoteo, dónde llega o de dónde llegó en el último tiempo, eh, comparado con el bosque nativo, que es un valor de 1, era 4 veces mayor resistencia que el bosque nativo. Eh, Interesante ver que las partes abiertas no eran tan importantes y eso es porque estos picoteos recientes están más cerca de las poblaciones fuentes. El picoteo viejo podemos ver que en realidad la deforestación, los lugares donde no hay bosque, tienen mucho más importante que las plantaciones, pero las plantaciones siguen siendo bastante grandes. Y esta otra variable que es importante para los movimientos de los carpinteros, porque si ustedes los ven en terreno, nunca van a volar hacia arriba, o no, les cuesta mucho, no son especializados en volar, siempre están eh, escalando árboles. Y así es como se ve un paisaje. Entonces, en realidad, si un carpintero está acá adentro, ¿cómo va a saber que aquí hay otro pedazo de bosque? Entonces se pierde aquí en la plantación buscando y hay carpinteros que cruzan y otros carpinteros que no se meten a la plantación. Ya, y ahora el último capítulo que voy a mostrar es la secuencia genética. Entonces estamos hablando de lo que pasó antes, ¿cierto? En términos de los picoteos, y ahora vamos a pensar en una escala temporal mucho mayor, en las cuales el material genético de estas generaciones y generaciones de carpinteros que estamos viviendo en estas poblaciones locales fue mutando y diferenciándose de otras poblaciones. Entonces, si están aislados, van a mostrar una señal genética, y si es que no están aislados por hace mucho tiempo, no van a mostrar. Entonces fui a estas poblaciones en la moto de nuevo y traté de capturar en todos esos puntitos que se ven ahí, pero pude solamente capturar en estas poblaciones Alerce Andino, Alerce Costero, Mochocho Cuenco, Huerquehue y Calma, El Paso, Conguillío y Nahuel Buta. Y usé esto bastante corto, toma la cadena de ADN y empieza a buscar una cadena que que se repita bastante, y esa cadena la toma y la saca. Para esto obviamente toma muestras de sangre y luego empieza a buscar varias que se empiezan a repetir en los distintos individuos y te arma un paquete. Entonces este es un método de secuenciación genética de siguiente generación. Esto en aves lleva 3 o 4 años y te da bastante resolución.
Y aquí puedes ver que el drama que tenemos en pocas muestras, pero se puede ver que Nahuel Buta ya está genéticamente aislado de las demás poblaciones. La población de Conguilleo tiene hartas similitudes con las demás poblaciones, incluso las que están lejos, como al este costero. Y si, estos son en realidad los pocos genes que se expresa esta diferencia. Y este es como la probabilidad de pertenencia a cada población. Entonces los de Nahuel Buta tienen 100% probabilidad, esto suma 100% este gráfico, 100% probabilidad de que sean de Nahuel Buta, mientras que Conguilleo y las otras poblaciones tienen harto en común. Por ejemplo, este individuo de Conguilleo tiene un poco menos de 20% de probabilidades de pertenecer a esta población al arce costero, por lo tanto te quiere decir que esto ha estado conectado mucho más que en realidad lo que está conectado acá. Entonces, lo que encontramos que en realidad haciendo modelos de dispersión y combinando esto con la distancia genética, en realidad encontramos que hay un efecto de la deforestación histórica de hace 100 años y no en realidad de las plantaciones forestales. Entonces, ahora seguimos trabajando y el futuro para nosotros es ver qué va a pasar con el cambio climático. Yo estoy trabajando, como les decía, en ecología climática, así que espero poder hacer algo. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, el día que fue los incendios, el pic de los incendios en el sur, en el 2017. Esta era la temperatura en Nahuel Buta y, y podemos ver que en el mejor escenario de cambio con la ruta representativa de carbono bajo, todavía vamos a pasar la temperatura del incendio. Y con el escenario malo, que es el más probable, vamos a pasar por muchos grados la temperatura, que aquí decimos 38, ¿cierto? La temperatura que fue en ese momento de incendio. Obviamente que hay muchos otros o sea, muchos otros factores que afectan en la ocurrencia de incendios, pero es algo que lo vamos a empezar a poner ojo. Y bueno, en ese incendio se perdió 10% del hábitat de nidificación del carpintero en esta zona, pero en la parte costera se perdió el 90% con esos modelos que le estaba mostrando antes. Así que ahí hay harto material para empezar a planificar un poquito más preocupado de lo que va a pasar un poco más al sur en los siguientes 20 quizás años, o 30 ojalá, o 100. Y bueno, y les cuento un poco, hicimos un mapa con una amiga de, de la legislación hace mucho tiempo. Y nos dimos cuenta que las cosas aquí en Chile funcionan eh, a escala un poco más de oficinas sectoriales. Así que hemos estado colaborando con oficinas regionales, con el caso del carpintero, la persona que lleva el plan nacional de carpintero, Marcelo Saavedra, un 7 muy motivado, sabe mucho de la especie, así que está en buen cuidado. Espero que tengamos buenos frutos en el tiempo. Eh, para definir mejores prácticas de manejo con estos parámetros, mejores directrices de fiscalización, nos falta hacer simulaciones de escenarios de manejo, obviamente, y, y empezar con programas de monitoreo de la biodiversidad. Todavía estamos ahí esperando por el servicio de biodiversidad, así que otra razón más. Pero ya hubieron charlas presentando eBird, por ejemplo, que si pueden usarlo, por favor, úsenlo. Y a escala regional es entregar esta información y hacerla disponible para todos. Y ahí estamos trabajando para hacer los protocolos porque no puede ser cualquier información lo que entregamos. ¿Ya? Y obviamente colaborar en una estrategia en escenarios de incendios, sobre todo para proteger los parques nacionales que existen en esta parte más vulnerable que de la Araucanía de Buena del Biobío hacia el sur. Y con eso quiero terminar. Voy a agradecer a mis colaboradores, con la gente que me ha sentado a escribir acá en este lado de la pantalla, y la gente que me ha dado mucha ayuda para trabajar el terreno. Y obviamente a la gente que me ayudó a tomar todos estos datos, y las instituciones, las instituciones que pagaron al menos, y los grupos intelectualoides con los que podíamos discutir ideas y, y darle dirección a esta investigación. Y bueno, les voy a dejar con un video, mientras veo las preguntas, les voy a dejar con un video del terreno. Así que voy a ver, me van a tener que ayudar de cómo veo los comentarios. Ahí está. Sí, dirección a esta investigación.
Y bueno, lo voy a dejar con los videos mientras veo las preguntas, lo voy a dejar con los videos del terreno. Así que voy a ver, me van a tener que ayudar. ¿Cómo veo los comentarios? No sé qué sonido. Aquí entre los aquí está. Los inmaduros son la transición entre juvenil y adulto. Sí. Y a ver. No sé qué sonido. Aquí entra. Ya. Eh, Depreciación de parte del bisón. Mira, aquí hay una pregunta bonita. Había un colega, Ramiro Crego, que estaba trabajando en Isla Navarino justo cuando yo estaba haciendo la primera parte del carpintero, del estudio del carpintero. Él estaba estudiando la ecología, dónde estaba la ocupación, dónde ellos estaban ocupando en términos de hábitat y todo eso. Y mientras él hacía su investigación, él tomó una foto de un lugar que había una rama que había estado un carpintero y después pasó un bisón. En ese mismo tiempo llegó otra persona de la Universidad del Norte de Texas a trabajar con observación de los carpinteros y ver cómo podía usarse para el ecoturismo. Por lo tanto, él estaba acercándose a los carpinteros y tratando de ver qué tan cerca podía estar el carpintero. Él, cuando estaba tomando esos datos, vio que un bisón empezó a perseguir a un carpintero, y ya cuando lo iba a agarrar, él no pudo dejarlo matarlo y gritó, y el bisón corrió. Luego, yo tenía mis carpinteros con transmisores VHF en la espalda, por lo tanto iba con una antena a buscarlos, los encontraba y ahí empezaba a tomar mis datos, a hacer mis observaciones. Y lo que voy un día y no lo encuentro. Y con la antena daba vuelta, y había un canelo gigante en un lado. Y empezamos a mirar abajo, y en el fondo, en las raíces, encontré que tenía la señal de adentro de las raíces. Y eso ya era extraño. Dije, ya, se lo comieron. Y empecé a mirar al lado, y al lado había un lugar donde un bisón estaba defecando su baño. Así que el, ya era un bisón. Y me puse a ver porque es diferente pensar de que se lo puede comer a que se lo haya comido, claro. O sea, ¿se entiende, cierto? Entonces tomé un gancho de un alambre y empecé a buscar hasta que salió un pedazo de teflón que era la mochila de estos carpinteros. Así que el, ese era como ya el material, ¿cómo se llama? La validación en realidad de que eso había pasado, de que se lo había comido un bisón. Encontré un pedazo de teflón, obviamente mordido por el bisón. Y, y nada, pues ahí escribimos un paper, lo lideró Jaime Jiménez. Y, y como se me pusimos esas observaciones, y en realidad lo que está pasando es que sí, pues se lo están comiendo, y no solamente los carpinteros, o sea, hay muchas otras especies. Lo que no hemos visto, o lo que no vimos hasta ese momento, era eh, que los bisones estuvieran subiendo a los árboles. Cuando aprendan a subir a los árboles, adiós. Pero bueno, por el momento, si es que podemos hacer algo con ayudando a la gente del SAC, quizás voluntariando. Había mucha gente que voluntariaba, o sea, que iba a ayudar a Cristian, de allá bueno, no mucha gente, pero habían al menos ciertos personajes. Estamos hablando de un pueblo de 4.000 habitantes, así que igual era bastante, que iban a poner trampas y tratar de bajar un poco la, la incidencia. A ver, vamos a ver otra pregunta. Eh, Siempre se habla de árboles no nativos cuando hablamos de plantaciones forestales. Sí, la mayoría es exótica. Estamos hablando que la mayor proporción son pino y eucaliptus, más del 90%. A ver abajo, los comentarios. Un macho puede tener más hembras y así más territorio. Yo creo que ¿cómo se llama? El esfuerzo de proteger a la familia es muy grande como para tener dos nidos, por ejemplo, en simultáneo. Piensa que la primera parte, cuando tienen huevos, él le está dando comida a la hembra. Así que yo lo veo poco factible.
Notophagus, los árboles más comunes, los Notofagáceas, porque hace poco le cambiaron un género a una parte de la familia. Eh, bueno, en Notophagus estamos hablando en el norte, eh, empiezan desde San Fernando, un poquito más al norte, al sur de Rancagua, en un lugar llamado Alto Huemul. Eh, ahí, ¿cómo se llama? Perdón, ahí empieza la distribución en el norte y empieza con robles, después empieza a cambiar a lenga en la altura, abajo coihue, después cambia de coihue de Chiloé, ¿cierto? Coihue magallánico y luego en el sur hay lengas y coihue, etcétera. Pero igual lo usan en el bosque valdiviano, usan más otras especies también, como lo estaba mostrando con las semillas. Eh, Fabián Diego Guerrero, el perfecto fotógrafo. Oye, me pregunta si es que hay diferencias físicas en la apariencia de estas poblaciones. Eh, no que nosotros sepamos. Yo creo que eso pucha, lo pasé muy rápido, pero en la parte donde están los genes, tendríamos que en realidad entrar a ver cuáles de estos genes se correlaciona con qué cosa, ¿cierto? O sea, tenemos estos que es muy probable que sean mutaciones que en realidad no, no digan nada. Ay, mírame la gente de Lusach. El Mario. Y bueno, otra pregunta. ¿Tiene registro de poblaciones cercanas a Valdivia, Yancagua y Reserva Costera Curiñanco? Eh, sí, pasé por ahí. En Yancagua encontré solamente picoteos, pero no pude ver ningún individuo. Fui atrás de ese cerro tampoco. Y Curiñanco, sí, fui ahí, también encontré picoteos, pero no encontré carpinteros, pero seguí por el camino que está ahí en el cerro, no me acuerdo cómo se llama esa reserva chiquitita, eh, pero de ahí seguí hacia atrás y había como terminado el camino en una antena y ahí llegaron carpinteros y eso era justo arriba de Curiñanco. Me imagino que... ¿En qué laboratorio hacen los estudios de genética de la especie? Hola, Verónica Díaz. Bueno, ahí tenemos dos patadas del análisis. La primera patada es acá en el laboratorio de Janina Poblete y Miguel Ávila de genética molecular de la Universidad de las Américas. Y la parte de que hicimos la secuenciación del DDRAD lo hicimos en Cornell. Hay pocas universidades que tienen ese equipo, pero ahora ya está empezando como el boom de esa metodología. ¿Qué más? Los pájaros de la región de Aysén. Mira, como dije al principio, empezamos con la isla Navarino entendiendo la ecología, cuando ya entendí la ecología en un lugar prístino, porque Navarino no está tan degradado. Cuando tuve que proponer mi investigación, quería hacerlo en un lugar que tuviera degradación fuerte. Y porque no había ninguna investigación, me fui acá desde Araucanía a los lagos, pero eh, voy a... pero claro, era desde la Araucanía hasta los lagos, perdón. Y en realidad me encantaría hacer algo en Aysén y yo creo que va a ser mi norte, pero necesitamos buscar un proyecto, buscar los fondos, ayuda por ahí para el investigador en la moto. ¿Alguna especie de larva o insecto más frecuente que prefiere el carpintero? Simplemente lo que se mueve en las cavidades de los árboles. Bueno, en realidad los que sea más grande. Entre mayor el contenido proteico lo prefieren, por lo tanto si pueden sacar un cerambícido de estos longhorn, o sea, de estos escarabajos de cuernos largos, la larva es de este porte. Y eso es bastante... Si en tiempos de reproducción hay registros de que han ido a nidos y se roban los pollos. Ya eso es súper común en carpinteros, pero claro, en tiempos de reproducción se encuentran pollos, los van a proveer a las crías o yo creo que también se lo pueden comer. Eh, pero ahí tenéis que ver cómo se llaman los más comunes. Por ejemplo, en los del Ircay hay mucho madre la culebra y hay mucho picoteo en hoyos donde hay madre la culebra. Más al sur estábamos con uno que se llama Microplophorus magellanicus, que no sé cómo.
cuál será el apellido, o sea, el nombre científico. Eh, ya, ¿qué más? Los comentarios. Hay una diferencia entre los carpinteros de bosque nativo plantado por forestales, donde se mantienen las parejas también no cambian. ¿Especies son sociales? ¿Sería integrante de familia? Sí, vamos de atrás para adelante. Son sociales dentro de los integrantes de la familia. Se mantienen las parejas en general a menos que uno se muera. Si se muere uno, generalmente el otro se mantiene en el territorio hasta que llega otro a reemplazarlo y ahí se pelean o algo así. Y se demoran un tiempo en ajustarse, eso lo he visto dos veces, y se han demorado un mes en ajustarse luego a que siga el macho guiando los territorios, que uno conozca bien el territorio. Y carpintero entre bosque nativo y plantado, lo que pasa es que el bosque eh, plantado no entrega lo que ellos necesitan, ellos no pueden hacer un hoyo dentro de una plantación de un eucalipto o un pino, porque los cosechan muy rápido, entonces no alcanza a crecer del tamaño que ellos necesitan ni siquiera para comer. Ahora piensa que todos estos insectos que ellos se comen son plagas forestales, considerados plagas forestales, por lo tanto son controlados y, y si son controlados hay menos alimentos para ellos. Entonces, o sea, el mismo carpintero se ha visto, por ejemplo, en el campus de la Universidad de Valdivia, del Austral, en el jardín botánico picando espinos, pero esos pinos son muy antiguos, están decaídos y esos pájaros viven ahí al lado, entonces es nativo. Entonces es difícil, muy, 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 muy difícil encontrar un carpintero en, en, en plantaciones. Y creo que eso era todo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Espero que les haya gustado. Estamos ready. Bueno, muchas, muchas gracias.